Los Red Sox realizan movimientos importantes, uno de ellos sorprendente en este mercado rumbo al 2025 de las grandes ligas. El día de hoy aquí en Pizarra Final vamos a estar platicando acerca de eso. Sorprende el equipo de los Red Sox y les vamos a explicar aquí por qué. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en el canal de Pizarra Final. Les habla Ricardo Márquez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre los dos sorpresivos movimientos del equipo de los Red Sox de Boston. Uno de ellos creo yo que nadie lo veía venir. El primero de ellos y que voy a estar analizando al menos acá en pocos minutos porque creo yo que todos vamos a llegar a la misma conclusión con que este jugador sí tendría que regresar para la temporada 2025 de la MLB, como es el caso de Rob Refsnyder, quien el equipo de los Red Sox ha decidido que regrese para la temporada 2025 de Grandes Ligas. El equipo de los Red Sox no se lo pensó tanto, tenían justamente hasta el día de hoy para poder ejercer esa opción con el pelotero americano-coreano y han decidido que Rob Refsnyder se quede para la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Vamos a estar checando ahorita los numeritos de Rob Refsnyder y por qué Craig Breslow y la oficina del equipo de los Red Sox de Boston decidieron que el bateador diestro regresara para una temporada más con el equipo de los Red Sox de Boston. También más adelante vamos a estar analizando una de las jugadas más polémicas quizás en la breve trayectoria que tiene Craig Breslow al mando de la oficina de los Red Sox de Boston. Quédese, realmente vamos a tratar de ser lo más crítico posible, checando justamente los comentarios que ustedes nos pusieron el día de ayer. Creo que todos estamos en la misma sintonía que este equipo de los Red Sox necesita hacer movimientos interesantes. Creo que el día de hoy hacen uno de ellos, pero desde la manera en la que un servidor lo ve, desde la manera más críticamente posible, es un movimiento que podría costarle al equipo de los Red Sox bastante caro y eso lo vamos a estar platicando en un momento más. El caso de los Red Sox y Rob Refsnyder me parece que es una muy buena decisión, sobre todo un pelotero al cual va a estar cobrando $2.1 millones y que conectó 11 cuadrangulares y produjo más de 40 carreras en la temporada anterior. Y es que a pesar de que no tiene un WAR muy alto, 0.8 en 272 turnos, teniendo en cuenta que también una parte de la temporada estuvo fuera por lesiones, 11 cuadrangulares con un promedio de bateo de .283, 40 carreras remolcadas, 2 bases robadas, un OVP de 3.59, un slugging de 4.71, un OPS de .830 y un OPS Plus de 129. Creo que son numeritos bastante buenos para que Rob Refsnyder regrese al equipo de los Boston Red Sox. Yo creo que es bien sabido que el equipo de los Red Sox, al menos en las últimas temporadas, no ha gastado mucho en jugadores en la agencia libre. No tendría por qué hacerlo, al menos en esta temporada 2025. ¿Por qué tendrían que hacer las cosas de manera diferente? Yo, al menos un servidor, considera que podría ser una temporada totalmente distinta a lo que hemos visto desde que llegó Kane Bloom hasta ahora, lo que ha mostrado Craig Breslow en la oficina. Pero este jugador, al menos con $2.1 millones, creo que hace bien el equipo de los Red Sox de Boston de retenerlo. Es un bate que suele responder en la hora oportuna. Es uno de esos bateadores que por $2.1 millones te trae 40 carreras al plato. Yo creo que cualquier equipo lo quisiera tener en su line-up. Y además que es alguien que puede jugar diferentes posiciones. Si lo necesitan en los jardines, muy probablemente vaya a poder jugar algunos juegos en el jardín. Si lo necesitan también jugando a la primera base, lo puede hacer sin ningún problema. Es un tipo realmente que cumple y yo creo que el equipo de Boston tomó una muy buena decisión al traerlo de vuelta. Déjenlo en los comentarios justamente aquí abajo qué piensan acerca del regreso de Rob Refsnyder. Yo creo que todos vamos a coincidir que es un pelotero que cumple. No es quizás la superestrella, pero el equipo de Boston lo utilizaba como cuarto en el orden y creo que hay que darle ese voto de confianza para la siguiente temporada. Creo que se ganó su lugar desde la temporada 2024 para regresar con el equipo de Boston. Y por ese precio, honestamente, el equipo de Boston no le va a dejar pasar. Hacen una muy buena movida con Rob Refsnyder y es el primer refuerzo que tiene el equipo de Boston, hoy sí que de manera oficial, para la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Hoy sí que regresa a casa Rob Refsnyder con el equipo de los Red Sox de Boston. Vamos a platicar ahora acerca de el segundo movimiento importante y que creo que a todos les va a causar un shock.
sobre todo por los numeritos que tiene. Vamos a estar desglosando tanto numeritos estándar o los numeritos que solemos ver en cuanto a libritos. Se conoce los números clásicos de un lanzador, y es que estoy hablando justamente del señor Nick Pivetta, y también los numeritos de la sabermetría, la analítica, para poder entender por qué se tomó la decisión que se tomó el día de hoy, cuando estamos grabando este video para todos ustedes. Esto sin antes invitarlos a que por supuesto dejen su me gusta y compartan este video para que cada vez más personas puedan tener acceso a esta información. Vamos a seguir subiendo videos, por supuesto, del equipo de los Red Sox. Aquí tienen su casa, todas las personas que decidan seguir al equipo de los Red Sox de Boston, siempre tratando de traerles el mejor contenido y el mejor análisis de por qué se toman las decisiones que se toman, por supuesto siendo muy críticos y tratando de dar la opinión más transparente y por supuesto siendo la voz de ustedes, quienes el día de ayer ya mostraron también un poco de inconformidad respecto a lo que había hecho el equipo de los Red Sox de Boston en el 2024. Hemos estado leyendo los comentarios y los vamos a estar poniendo también en un momento más aquí en Pizarra Final, en los videos, así que usted deje su comentario que muy probablemente lo vamos a poner acá en el video como vamos a hacer el día de hoy. Regresamos para platicar acerca de Nick Pivetta y los Red Sox de Boston. Ya es que los Red Sox de Boston el día de hoy sorprendieron con darle la oferta calificada al pelotero Nick Pivetta, una cantidad importante para lo que es un contrato de un año. Pues sí que esta es la oferta calificada más grande que se ha dado en la historia de las grandes ligas. Esto después del acuerdo que habían firmado los peloteros en 2022, que se iban a estar subiendo las ofertas calificadas para poder tener un mejor rendimiento salarial, una mejor condición salarial en el béisbol en su máximo nivel. Y en el caso de Nick Pivetta, el equipo de Boston ha decidido darle la oferta calificada. Esto, por supuesto, que todavía tendrá que esperar la respuesta del pitcher diestro. Esto hasta que decida qué camino tomar en los próximos días. Tiene hasta el 19 de noviembre a las 5 de la tarde, horario del este, para tomar una decisión Nick Pivetta. Aunque aquí en el canal les vamos a dar una pequeña pista de lo que muy probablemente termine decidiendo Nick Pivetta, sobre todo con los numeritos, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo con lo que un servidor acaba de analizar después de leer varios artículos, sobre todo uno de ellos muy interesante de Sean McAdam, quien escribe para Mass Life, una muy buena nota periodística que subió el reportero del equipo de los Boston Red Sox para este periódico de Massachusetts. Él se encuentra en las reuniones invernales en San Antonio, Texas, y ahí pudo sacar algunas palabras de Craig Breslow que vamos a estar poniendo en un momento más para poder entender cómo es que se tomó esta decisión sobre este pitcher Nick Pivetta y su posible regreso, y decimos posible entre comillas, porque tendrá que aceptar la oferta calificada hasta el día 19 de noviembre, o en su caso, entrar a la agencia libre y poder negociar con cualquier otro equipo que no sea única y exclusivamente el equipo de los Red Sox de Boston. Vamos a checar los numeritos de Nick Pivetta porque creo que tanto ustedes como yo vamos a estar impactados de cómo este pitcher podría llegar a ganar $21.05 millones solamente en una temporada, es decir, en la temporada 2025, si él acepta, y teniendo en cuenta que solo puede aceptar la oferta calificada una vez en su carrera en grandes ligas, podría llegar a ganar $21.05 millones con el equipo de los Red Sox de Boston. Vamos a checar los numeritos de Nick Pivetta para que ustedes también tengan contexto de por qué estamos haciendo el video el día de hoy. Y es que Nick Pivetta, nacido en Victoria, Canadá, está a punto de cumplir los 32 años de edad. En el 2024 tuvo un WAR de 1.8, bastante bueno para un lanzador abridor, sobre todo en el este de la Liga Americana. Pero aquí es donde empiezan los numeritos un poco a fallar en la estadística clásica que nosotros vemos en el béisbol de grandes ligas. En un total de ganados y perdidos de 6 ganados, 12 perdidos, efectividad de 4.14 en 27 juegos, 26 de ellos como abridor, 145.2 entradas, es decir, ni 150 entradas lanzadas en la temporada anterior, 172 chocolates y un whip de 1.126. Estos son los numeritos que puso Nick Pivetta en la temporada 2024 de Grandes Ligas. Ahora vamos a mostrarles la estadística sabermétrica, la estadística analítica que ven todas las oficinas de Grandes Ligas y que podría explicar por qué el equipo de Boston dio la oferta calificada al pitcher Nick Pivetta.
Vamos a tratar de desglosarles y explicarles un poco lo que significa cada una de estas analíticas y, por supuesto, segmentos del béisbol de analítica avanzada para el tema de los pitchers. En el caso de Nick Pivetta en el 2024, en sus 145.2 entradas lanzadas que ustedes están viendo aquí en su pantalla, los contrarios le batearon .231, de hecho más que en la temporada 2023 cuando le batearon 208. Pero algo muy importante es el porcentaje de bases por bolas. La temporada anterior tuvo 8.5 en porcentaje de bases por bolas permitidas y esta temporada bajó. En cuanto a bases por bolas se refiere a 6.1, es decir, mejoró su control aparentemente con el tema de las bases por bolas. Estuvo mejorando el tema de los contactos fuertes, el famoso hard hit percentage, que ustedes lo estarán viendo como hard H y porcentaje. La temporada anterior tuvo 43.8 y en esta campaña tiene 39.2, es decir, le hicieron menos contactos sólidos o que digamos están por encima de la media del béisbol de grandes ligas. Sin embargo, si nos vamos al porcentaje de cuadrangulares permitidos, ustedes lo estarán viendo como HR porcentaje. En la temporada anterior tuvo un promedio de 3.9%, mientras que en esta temporada subió a 4.7, es decir, casi un punto lo que subió en cuanto a cuadrangulares permitidos en la temporada, de una temporada a otra. Ahora, me parece que esta es la categoría que más analizó el equipo de los Red Sox de Boston, más allá de las analíticas y de las estadísticas clásicas, la cantidad de carreras salvadas que tuvo en comparación con el resto de grandes ligas. El promedio en grandes ligas para carreras salvadas es de número 0. Si usted se va a algunos lanzadores, el que quiera, y ve que a lo mejor en su estadística avanzada encuentra el número 0, es decir, es alguien que tampoco salva carreras, pero que tampoco perjudica para el equipo en cuanto al defensa se refiere. Y es algo que últimamente los equipos en grandes ligas están checando, no solo lanzadores que puedan tirar por encima de las 100 millas por hora, como es muy común, sino también pitchers que puedan tener la facultad de lanzar bien a primera y sacar algunos outs, además de las diferentes condiciones que tienen defensivas naturales los lanzadores, pero es algo que se están checando mucho los equipos de grandes ligas, las oficinas de analítica de cada equipo de la MLB. Y en el caso de Nick Pivetta tuvo un porcentaje de 6.0, es decir, 6 puntos por encima de la media del béisbol de grandes ligas, es muchísimo. Aunque en la temporada anterior había tenido 7.3, es decir, bajó 1.3 respecto a un año con el otro, pero sigue siendo un porcentaje positivo. Malo sería que tuviese un porcentaje negativo como lo tuvo en el 2022 de menos 1.1, en temporadas con el equipo de Filadelfia en el 2020 tuvo menos 6.2, ha tenido temporadas de menos 23.2 con el equipo de los Phillies, menos 11.8 también, y con el equipo de los Red Sox de Boston de manera consecutiva tiene este promedio de manera positiva, así que esto es quizás algunas de las situaciones por el cual el equipo de los Red Sox de Boston decidió firmar a Nick Pivetta. Pero eso no es todo. También hay declaraciones de Craig Breslow que les vamos a poner acá en pantalla con una imagen y con algunas viñetas, porque como tal el artículo no lo podemos poner de MassLive.com, pero vamos a estarle poniendo partes importantes de lo que dio la entrevista a Craig Breslow a Sean McAdam. Y es que en esa entrevista Craig Breslow dijo lo siguiente: hemos sido bastante abiertos sobre nuestra necesidad de lanzadores. Creo que es bastante obvio que el equipo de los Red Sox necesita lanzadores, sobre todo de gran calidad. Obviamente conocemos muy bien a Nick, en este caso Nick Pivetta. Al final, esto es donde hemos llegado. Veremos cómo se desarrolla desde aquí. Estas son las primeras declaraciones que da Craig Breslow desde San Antonio en las reuniones invernales 2024 de Grandes Ligas rumbo a 2025. Las reuniones invernales que se conocen después de la Serie Mundial se suelen ver todos los gerentes generales para hablar acerca de lo que ha pasado en la temporada 2024, lo que esperan en el 2025 y por supuesto estar platicando sobre posibles cambios que podrían suceder en los próximos días con diferentes novenas. Luego Craig Breslow dice lo siguiente: definitivamente vimos momentos en los que simplemente fue dominante. Ustedes acá pongan en los comentarios si realmente cree que durante la temporada regular Nick Pivetta se vio dominante, porque tener 6 ganados y 12 perdidos y una efectividad de 4.14, honestamente yo no sé qué están viendo en la oficina de los Red Sox en comparación con lo que los aficionados, gente de la prensa,
podríamos estar viendo y analizando, al igual que todos ustedes quienes están viendo este video. Continúo con las palabras de Craig Breslow. Dice, podemos analizar su rendimiento en mayor medida, pero es un tipo que ha tenido un buen desempeño en este mercado. Sí, obviamente ha tenido mejores analíticas que otros años, ha tenido mejores porcentajes en cuanto a batazos de soft contact, como en su momento lo llegó a mencionar varias veces el señor Aaron Boone y fue altamente criticado con este término. Podemos analizar su rendimiento en mayor medida, pero es un tipo que ha tenido buen desempeño en este mercado. Tiene como todos los métricos subyacentes, consigue una gran cantidad de swings fallidos, no otorga bases por bolas. Esto en comparación con lo que había hecho en la temporada anterior, por supuesto, ha mejorado Nick Pivetta en cuanto a la cantidad de bases por bolas realizadas. El problema está en que su porcentaje de carreras limpias se mantiene muy alto y el porcentaje también de cuadrangulares aumentó de una temporada a otra, entonces no está dando muchas bases por bolas, está dando más strikes, pero los strikes que está dando se los están poniendo del otro lado del monstruo verde, entonces eso es un problema también para un pitcher del estilo de Nick Pivetta, que suele lanzar bastantes rectas y por supuesto algunos cambios de velocidad que se han quedado evidentemente, y la analítica no miente, bastante cómodos para algunos bateadores cuando juegan en contra del equipo de los Red Sox. Puede sacar a los bateadores lanzando en la zona de strike, así que cuando piensas en lo que un lanzador abridor de grandes ligas necesita para tener éxito, él tiene muchos de esos ingredientes. Y yo, por supuesto, soy alguien bastante curioso en cuanto a checar algunas estadísticas con lanzadores que tienen una fisiología y sobre todo números similares a Nick Pivetta y que se encuentran en la agencia libre, como es el caso de Michael Lorenzen, y que el día de hoy aquí les voy a poner una estadística de la comparación sobre un pitcher que le han dado una oferta calificada por $20.05 millones contra lo que es Michael Lorenzen, quien se encuentra en la agencia libre, que también considero yo que es un muy buen lanzador para un equipo como los Red Sox de Boston. La temporada 2024 para Michael Lorenzen fue de 7 ganados, 6 perdidos, efectividad de 3.31 en 26 juegos y en 24 juegos como abridor. 130 entradas lanzadas, es decir, realmente no tuvo tantas entradas. Esto sí es bastante criticable para el lanzador Michael Lorenzen. Ahora, aquí hay algo muy interesante, el caso del WAR, y que es una estadística que los equipos de grandes ligas suelen explotar al máximo con sus equipos de analítica. El WAR de Michael Lorenzen fue de 2.6, mientras que Nick Pivetta fue de 1.8. La pregunta está, ¿por qué Michael Lorenzen no recibió una oferta calificada y sí la recibió Nick Pivetta? Si en teoría Michael Lorenzen, en cuanto a numeritos, ya sea clásicos o de analítica avanzada, es mejor lanzador que Nick Pivetta, pero bueno, vamos a seguir checando algunos números para que ustedes también puedan tener mejor contexto de qué es lo que pasó. Un servidor hace este análisis sobre todo para darles un mejor contexto de por qué la decisión de a lo mejor de Nick Pivetta, al menos en la oficina del equipo de los Red Sox de Boston. Personalmente, yo no coincido con lo que piensa el equipo de los Red Sox de darle una oferta calificada, sobre todo por el monto, y porque muy probablemente Nick Pivetta la va a tomar. Es quizás la mejor opción que tiene este pitcher para la temporada 2025 de Grandes Ligas. Lo peor que le podría pasar al equipo de Boston es que tome Nick Pivetta esos $21 millones, y lo mejor que le podría pasar a Boston es que no los tome y a lo mejor negociar con él un contrato a largo plazo, pero por menos cantidad, o inclusive salirse de lo que es ese contrato y que Nick Pivetta termine firmando en otro equipo. Eso sería lo mejor para el equipo de los Red Sox de Boston, salvo que ellos consideren que Nick Pivetta pueda tener un repunte en la temporada 2025 y que a lo mejor alguno de los lanzadores abridores que ellos tienen vaya a ser una oferta o vaya a ser pieza de cambio para obtener a lo mejor algún bateador diestro de poder. Pues sí que hay muchas cosas que analizar, muchísimas situaciones que en el béisbol no podemos entender quizás en estos momentos o en el momento en el que se realizan las transacciones, pero que después iremos colocando las piezas en el ajedrez para poder interpretar qué es lo que sucedió y por qué tomaron estas decisiones los equipos de Grandes Ligas. Algo muy importante también mencionarles es que Tyler O'Neill no recibió oferta calificada de los Red Sox de Boston. Sin embargo, la opción de traerlo todavía está ahí mediante la agencia libre. El equipo de los Red Sox necesita un bateador de poder derecho. Tyler O'Neill tuvo una muy buena temporada con el equipo de los Red Sox, obviamente batallando con el tema de las lesiones, pero creo que es un bate que podría ayudar al equipo
de Boston en un futuro. Quizás está muy plagado ya el outfield si tenemos a Jaren Duran, Cedar Rafaela y por supuesto Wilyer Abreu, ganador del Guante de Oro 2024 para un jardinero derecho en la Liga Americana. Dejen sus comentarios acá abajo, qué les pareció, de me gusta al video para que cada vez más personas puedan tener acceso a esta información. ¿Qué les gustaría que traigamos acá al canal? ¿Qué tipo de análisis también les gustaría? Yo sé que el tema de la analítica es un tanto complejo para analizar de un momento a otro sin tener un poco de contexto, pero vamos a tratar de hacer videos para poderles explicar qué significa cada cosa, para que cada vez que ustedes lo vean, ya sea en transmisiones de ESPN, de Fox Sports, en Apple TV o en donde sea que ustedes vean el béisbol de Grandes Ligas, pueda tener un mejor contexto de qué significa cada cosa, porque lo va a estar viendo cada vez más seguido y es necesario que la gente se eduque, en este caso usted, para que pueda interpretar y hacer muy bien sus análisis y sus reflexiones, no solo en este video, sino también cuando esté platicando con algún otro aficionado de otro equipo de Grandes Ligas. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.